Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos y el glamour del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy conmigo para sumergirnos en uno de esos misterios que ha estado dando vueltas en la fascinante esfera de las celebridades turcas. Si han escuchado bien, vamos a hablar sobre uno de los enigmas más comentados últimamente, el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esas fotos misteriosamente borradas de sus redes sociales. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de chismecito jugoso, pero también con un toque de análisis y lógica para intentar ponerle un poco de orden al asunto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este misterio, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita. Su apoyo es mi motor, y así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones, análisis y por supuesto ese chismecito que tanto nos gusta. Su feedback, sus likes y sus comentarios significan el mundo para mí, así que no duden en participar. Ahora sí, vamos al grano. La tensión ha estado palpable entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas que han conquistado corazones a nivel internacional. La razón de esta agitación digital no es otra que la aparente desaparición de un sinfín de fotografías de sus perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram, la plataforma donde ambos son increíblemente activos y comparten fragmentos de sus vidas con millones de seguidores. Hablamos de fotos que compartieron juntos, momentos que parecían inmortalizar su relación, o al menos, una amistad muy cercana, y de repente ¡zas! Algunas de ellas empezaron a esfumarse de la noche a la mañana. Este suceso, como era de esperar, desató una tormenta de especulaciones y teorías entre sus devotos seguidores. ¿Qué está pasando realmente? ¿Han terminado? ¿Hubo una pelea monumental? ¿O quizás la respuesta es mucho más simple de lo que imaginamos? Hoy mi misión es intentar arrojar luz sobre este enigmático asunto, explorando las diferentes capas de este misterio. Para empezar, es crucial entender el contexto que rodea a esta pareja, o al menos, a la intensa relación que cautivó al público. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie turca, Sen Kalkam. Desde ese momento su química, tanto en pantalla como fuera de ella, deslumbró a millones de espectadores. Su amistad, o lo que muchos interpretaron como algo más profundo, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el universo del entretenimiento turco. La chispa de la especulación sobre una posible relación romántica se encendió con fuerza, y siendo completamente honestos, era difícil no contagiarse de esa energía. Las imágenes que compartían, sus interacciones públicas llenas de complicidad, todo parecía apuntar a algo mucho más allá de una simple camaradería profesional. Entonces, ¿cuándo comenzó este peculiar misterio de las fotos borradas? No hay una fecha exacta que podamos señalar con un dedo, pero los fans más observadores, esos detectives digitales que todo lo ven, notaron cambios graduales. Al principio fueron algunas fotos individuales de ellos juntos las que empezaron a desaparecer de los perfiles de ambos. Luego la atención se centró en aquellas imágenes donde aparecían explícitamente como pareja, o en situaciones que sugerían una cercanía romántica, y estas fueron las que se vieron más afectadas. Esta situación, como pueden imaginar, generó un torbellino de pánico y ansiedad entre el fandom, quienes han estado apoyándolos incondicionalmente a lo largo de sus carreras. Ahora, mi gente, es el momento de explorar las posibles razones detrás de esta enigmática decisión. Y aquí es donde debemos prepararnos para el terreno de la especulación, pero siempre intentando basarnos en patrones que hemos visto repetirse en el dinámico y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Una de las teorías más obvias y quizás la que tiene más peso en la opinión popular, es que la relación entre Kerem y Hande haya llegado a su fin. En el vertiginoso mundo de las celebridades, es una práctica bastante común que las parejas, una vez que sus caminos toman rumbos separados, eliminen o archiven fotos que les recuerden esa etapa. Es una forma de cerrar el capítulo, de marcar un nuevo comienzo y, en muchas ocasiones, de intentar evitar la constante presión y los interminables comentarios de los medios y los fans. Si bien es cierto que ambos nunca confirmaron oficialmente ser pareja en el sentido romántico estricto, su cercanía y complicidad eran innegables, y para una gran parte de su público, sus publicaciones conjuntas eran la prueba irrefutable de algo más. Si la relación terminó, borrar esas fotos podría ser un gesto de respeto mutuo, un deseo de proteger su privacidad, o simplemente una necesidad de dejar atrás esa fase de sus vidas. Otra posibilidad, que está íntimamente ligada al fin de una relación,
es la cuestión de la imagen pública. Las celebridades están constantemente bajo el microscopio. Si una relación termina, y especialmente si ha sido una tan mediática y seguida como la de ellos, puede surgir un fuerte deseo de controlar la narrativa. Borrar fotos podría ser una estrategia para enviar un mensaje claro: esto ya no es relevante o queremos seguir adelante por caminos separados. También podría ser una forma inteligente de evitar alimentar más especulaciones o de tener que responder a preguntas incómodas sobre su pasado. En este sentido, la eliminación de contenido se convierte en una herramienta de gestión de crisis de reputación. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, no podemos descartar otras explicaciones, que quizás sean menos dramáticas pero igual de plausibles. Pensemos en la gestión pura y dura de las redes sociales. Las celebridades o más comúnmente sus equipos de gestión de redes, a menudo tienen una estrategia de contenido muy definida. Es posible que hayan decidido que ciertas fotos ya no encajaban con la imagen actual que desean proyectar, o que simplemente querían renovar sus perfiles con contenido más reciente, fresco y alineado con sus proyectos actuales. A veces las fotos antiguas pueden ser archivadas estratégicamente para mantener un feed más limpio, estético y profesional. No siempre todo en la vida de las celebridades tiene que girar en torno a dramas personales intensos. Otra teoría que podríamos catalogar como más estratégica y de marketing, es que esta eliminación masiva de fotos sea una táctica para generar expectación y mantener el interés. En el competitivo mundo del marketing digital y las redes sociales, el misterio y la intriga son herramientas increíblemente poderosas. Al borrar fotos crean un revuelo, un debate, hacen que la gente hable, investigue y se interese aún más en lo que está sucediendo en sus vidas. Esto, a su vez, puede ser tremendamente beneficioso para sus carreras, ya que mantiene sus nombres en boca de todos y genera un buzz constante. Imaginen por un momento si estuvieran planeando algún proyecto conjunto, o si uno de ellos estuviera a punto de lanzar algo nuevo y revolucionario. Crear un aura de misterio alrededor de su conexión podría ser una forma muy efectiva de generar anticipación y curiosidad. También debemos considerar la posibilidad de que haya habido alguna diferencia de opinión o una pequeña disputa, que no necesariamente signifique una ruptura definitiva. En cualquier relación humana, ya sea de amistad, laboral o romántica, pueden surgir desacuerdos o tensiones. Quizás en un momento de esa tensión, decidieron eliminar o archivar ciertas publicaciones de manera conjunta o individual. Esto no tiene por qué ser el fin del mundo, sino simplemente una señal de que están gestionando sus diferencias de una manera que consideran adecuada para su dinámica. Y luego está la opción más sencilla y directa, la privacidad. Quizás con el paso del tiempo ambos sintieron que algunas de las fotos que habían compartido eran demasiado personales y que deseaban recuperar un poco de su espacio y privacidad. Especialmente con la intensidad del fandom y la atención mediática que reciben, mantener ciertos aspectos de su vida en el ámbito privado podría ser una elección consciente y saludable. No todo en la vida de una celebridad tiene que ser expuesto al escrutinio público. Ahora hablemos un poco más a fondo sobre la presión de los fans. Es realmente increíble el amor, la dedicación y el apoyo incondicional que Kerem y Ande reciben de sus seguidores en todo el mundo. Sin embargo, esta misma dedicación, a veces, puede transformarse en una presión palpable, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales y de cómo eligen vivirlas. Los fans pueden idealizar a sus ídolos y desear que ciertas cosas sucedan de una manera particular. Cuando la realidad no se alinea con sus expectativas, puede surgir decepción, frustración, o en casos más extremos, incluso agresividad. Borrar fotos podría ser una forma de liberarse de esa presión, de recuperar el control de su propia narrativa y de evitar tener que responder constantemente a las demandas, interrogantes o especulaciones de su ferviente base de seguidores. Por otro lado, analicemos el impacto de estas desapariciones en el fandom. Muchos seguidores han manifestado públicamente su tristeza, su confusión e incluso su enojo ante estos hechos. Han invertido emocionalmente en la relación o amistad de Kerem y Ande, y la eliminación de estas fotos se percibe como una pérdida, como un final. Esto demuestra cuán profunda es la conexión que han logrado establecer con su audiencia, una conexión que trasciende la pantalla. Es importante recordar, sin embargo, que aunque admiramos a estas figuras públicas y disfrutamos de sus vidas y carreras, también debemos respetar su derecho fundamental a la privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales de la manera que consideren mejor para ellos.
¿Qué podemos aprender de todo este embrollo? Primero, que las redes sociales son una herramienta increíblemente poderosa, capaz de construir y de destruir, pero también pueden ser una fuente inagotable de especulación y malentendidos. Lo que vemos en línea no siempre es el reflejo completo de la realidad. Segundo, que las celebridades, a pesar de su fama y su estilo de vida, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propias emociones y, sobre todo, sus propias necesidades de privacidad. Y tercero, que el fandom, si bien puede ser una fuerza positiva y un motor de apoyo increíble, también debe ejercer su influencia con respeto, comprensión y empatía. Ahora, quiero detenerme un momento y reflexionar sobre lo que esto podría significar para el futuro. ¿Podríamos llegar a ver a Kerem y Ande trabajando juntos nuevamente en algún proyecto, ya sea en la actuación o en alguna otra faceta? ¿O seguirán caminos profesionales y personales completamente separados? Sinceramente, la respuesta a estas preguntas solo el tiempo la tiene. Pero lo que sí es absolutamente seguro es que ambos tienen carreras brillantes y prometedoras por delante. Son talentosos, carismáticos y cuentan con una base de fans increíblemente leal que los apoyará en cada uno de sus pasos. Y si quieren mi opinión sincera, y saben que siempre soy honesta con ustedes, creo que lo más saludable y lo más justo para ambos es que manejen su vida personal de la manera que consideren mejor para su bienestar. Si eso implica eliminar fotos, pues que así sea. Si en algún momento deciden volver a compartir momentos juntos, genial. Lo verdaderamente importante es que ambos estén felices, realizados y, sobre todo, saludables. Y nosotros, como espectadores y admiradores, debemos estar ahí para apoyarlos en cada etapa de su recorrido. En resumen, el misterio de las fotos borradas de Kerem y Ande se ha convertido en un tema de conversación candente, generando un sinfín de especulaciones y teorías. Hemos explorado varias posibilidades, desde el fin de una relación romántica hasta sofisticadas estrategias de marketing, pasando por la gestión de la imagen pública y la simple y humana necesidad de privacidad. La verdad es que en última instancia, no tenemos una respuesta definitiva, y quizás nunca la tendremos. Y eso, en cierto modo, también forma parte del encanto y del misterio que rodea al fascinante mundo de las celebridades. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones, estas investigaciones y estos debates con ustedes, y saber que están ahí, escuchando y participando, es una gran satisfacción. Ha sido un verdadero placer desentrañar este pequeño enigma con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la eliminación de esas fotos? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Compartan conmigo todo lo que quieran decir, sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar arriba. Cada me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y me indica que vamos por el buen camino. También, si creen que a alguien más le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Ayúdennos a llegar a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, es totalmente gratuito y les aseguro que tenemos mucho más contenido interesante, entretenido y revelador para ustedes en camino. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su tiempo y por su energía. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más investigaciones. Adiós.